Hola, bienvenidas al taller de arte decorativo. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar hoy. En esta ocasión pintaremos la base de la teja de color negro. Acá podemos pintar tanto con un pincel pequeño, estos son pinceletas un poco más pequeñitas y esta otra más grande, pero yo sugiero más esta porque si bien podemos pintar partes más extensas con esta, necesitamos que el pincel, que las cerdas o los pelitos del pincel penetren bien en todos los recovecos. A la anterior la pintamos de color marrón, a esta la vamos a pintar de color negro, ¿sí? Yo estoy utilizando este acrílico negro, todo trabajado con acrílicos. Una vez que está bien seca la teja, entonces procedemos a pintar. Ponemos un poquito, como estoy mostrando acá, un poquito de agua, ¿sí? Para que corra más la pintura. No necesariamente tiene que quedar de un negro intenso, pero sí quedar totalmente cubierta, ¿sí? Cada una de las partes, especialmente los recovecos. En estas partes centrales de acá de las ventanas, donde irían los vidrios, no pintamos, pero si se nos pasa un poquito no importa, porque luego vamos a pintar de blanco. Eso vamos a resolverlo luego. En este momento entonces vamos pintando sobre toda la teja, sobre todos los detalles con negro. Y de este modo. Vemos en algunas partes que vamos a tener, por ejemplo, estos detalles, ¿sí? En donde es más difícil entrar con el pincel, como por ejemplo acá. ¿Cómo resolvemos entonces? Ponemos pintura, luego tomamos el pincel, introducimos un poquito en el agua, que quede cargadito, y ahí sí entramos con todas las cerdas del pincel, ¿sí? Con todos los pelitos del pincel. Si se nos resiste un poquito, más agua, porque tiene que quedar oscuro, no tiene que quedar allí con color blanco, que no se note el blanco del papel que estuvimos modelando, del papel maché. Tenemos que tratar de que penetre entonces la pintura en todos los recovecos. Yo quedo pintando y luego entonces les muestro el resultado de cómo va a quedar totalmente pintada. Una vez que está seca toda la base, esto es en negro, luego vamos a tomar un pincelito y dar una base de color blanco a los vidrios de las ventanas y de las puertas. Seco todo esto, vamos a proceder a pintar ya el resto de los detalles. Vamos a empezar por la pared. Yo tomé color azul talo y le agregué un poco de blanco, ¿sí? Vamos a trabajar un pincel, casi una pintura en una técnica que se llama pincel seco. Esto es tomar muy poquita pintura, muy poquita, sacarle un poco de exceso de pintura a la cerda. Yo voy a trabajar y sugiero trabajar con un pincelito duro. Ya puede ser un pincel viejo, gastado, que tengamos ya en casa, o un pincel de cerda. En este caso, el pincel tan duro nos sirve para trabajar esta técnica de pincel seco. Entonces, sobre las partes que serían las partes de las paredes, vamos a trabajar con el pincel, no pintando como siempre, sino con el pincel casi echado, ¿sí? Acostado. Vamos a proceder a marcar solamente, a repasar la superficie en esto que va a ser nuestro pincel seco. No nos preocupemos si en un principio pareciera que no estamos pintando demasiado. Esto, a medida que vamos avanzando, va a ir sacando ya a relucir la textura del papel que pegamos anteriormente, de esta cartapesta que hicimos, ¿sí? Pero claro, por eso es que estamos pasando de manera bastante acostadito el pincel, despacio, no presionamos mucho y vamos pasando de a poco. Así en toda la superficie de lo que vendría a ser la pared de nuestra casa, ¿sí? De nuestro trabajito. Una vez que pasamos la mano de pintura, vamos a poner un poquito más de blanco en nuestra paleta, ¿sí? Un poquito más de blanco al mismo azul que teníamos,
y vamos a pasar muy suavemente este color celeste más clarito sobre lo mismo que hicimos ya, ¿sí? Sobre las paredes. Ven que va resaltando un poquito más la textura, ¿sí? Pero la pasamos casi peinando la superficie muy suavemente, ¿sí? Muy delicadamente. No entramos demasiado con el pincel, sino pasamos muy por sobre la superficie, más que nada para dar luz al color que ya dimos de base, que tenemos entonces el color negro, encima el color azul talo con blanco, esa mezcla que hicimos de azul talo con blanco, que si no tienen ese tono lo pueden cambiar por otro, el color que más les guste, o buscar también un color, puede ser un celeste, puede ser un turquesa, el color de su agrado. Ven que acá yo tenía, por ejemplo, la base que dimos negra, encima el azul con blanco y encima el azul, la misma mezcla con un poco más de blanco incluso, para dar más luz a nuestro diseño, ¿sí? A las paredes. Acá entramos un poquito también, no mucho sobre toda la superficie. Si se fijan acá también vamos a dar un poco más de claridad en toda esta parte, ¿sí? Ahí no demasiado, más que nada en los lugares que serían más visibles, ¿sí? Se supone que las partes que están muy adentro tendrían que estar ya con la sombra de las hojas y demás. Entonces vamos dando solamente luz en algunas partes, no todo, ¿sí? Repasamos un poquito si nos faltó en alguna parte, ¿sí? Bien, para mí al menos esta parte ya de la pared, acá vamos a dar un poquito más también, podemos aclarar un poquito más para dar más luz. En algunas partes quiero que se vea un poquito más también de claridad, damos con un poquito más de blanco, casi un celeste muy clarito, ¿sí? Vamos a dar en algunas partes para este lado. Yo de este lado lo mantengo todavía con el celeste que ya di, ¿sí? Bien, ahí. Ahora le aclaramos también esa parte. Bien, así. Entonces, así nos quedaría ya pintada toda la base que vendría a ser la pared. Enseguida continuamos con el resto de los detalles. Una vez terminada la base, que quedaría, o sea, de las paredes, que quedaría de este modo, vamos a continuar con el árbol. Para eso vamos a utilizar, o yo pinté con siena tostada, con tierra de siena natural y con un poquito de amarillo oro, puede ser también amarillo cadmio o un poquito de blanco, esto para dar algunas luces y demás a los troncos. Yo empiezo con el más oscuro, que vendría a ser el sombra tostada o el siena tostada, en este caso que estoy trabajando. También por encima ven que no se nota tanto el color, pero sí se ve, pero no tanto, porque claro, tiene una base negra y esto es bastante oscuro también. Pero bueno, vamos pasando de a poquito, es para dar más que nada la tonalidad del tronco, ¿sí? Pasamos por toda la superficie del tronco. Cuando tenemos ya terminada la base del tronco, vamos a pasar un poquito de siena natural con blanco para dar más claridad o luz a la textura del tronco. En las partes principalmente que resaltan y que se da un poquito de brillo, de este modo. Muy suavemente vamos aclarando. En ambos troncos el mismo procedimiento. De este lado también. Entonces va a ir quedando la textura del tronco más marcada. Terminamos entonces con los troncos de este modo. Y en esta parte que queda debajo de lo que vendría a ser las tejas,
vamos a hacer una especie de tronco, ¿sí? Pero solamente vamos a marcarla, nada más, que es marcar con color sombra tostada o siena tostada. Acá tenemos esta parte de los tronquitos que están al borde de la ventana. También le vamos a dar una mano de este color, ¿sí? De este modo, muy suavemente, del mismo modo en que estamos trabajando toda la teja. Con pincel seco, muy poquita pintura sobre el pincel, vamos a ir pasando. Ya les comenté que no utilicen un pincel nuevo, sino uno viejo, porque generalmente al hacer este tipo de trabajo se dañan mucho los pinceles. En este caso yo estoy usando un pincel que es bastante duro, entonces me sirve para hacer todo este tipo de pintura. Aquí en lo que es la puerta, ¿sí? Vamos a marcar bien también con el color oscuro, seguimos con el siena tostada, ¿sí? Damos esta tonalidad a la puerta, a toda ella, de este modo. Recordamos que tenemos acá arriba contornos también, bien, de este modo. Lo mismo que hicimos acá, con un poquito de siena natural vamos a pasar solamente para marcar las vetas de lo que vendría a ser la madera de la puerta, pero muy suave y de manera muy sencilla, no solamente ya está pintada de marrón, entonces no hay problema, y solamente marcamos la textura de la puerta. Con un gris claro vamos a mezclar blanco con muy poquitito negro, con un pin apenas de negro, y vamos a pasar así suavemente, como venimos haciendo, por sobre las piedras que están alrededor de la puerta. Aquí con un poquito de verde, verde puede ser por ejemplo verde claro, como en este caso, vamos a dar una tonalidad apenas a las piedras, pero también siempre sobre la superficie, ¿sí? En los contornos, para dar más luz, con blanco siempre aclarando, es solamente para levantar un poquito el tono que damos a nuestras piedras. También con un poquito de siena natural podemos dar en algunas partes, ¿sí? Sí, mezclando un poquito las tonalidades. Ahora vamos a pasar a pintar las hojas. Vamos pasando entonces un verde oscuro. Una vez terminadas las hojas, damos un toque de un color cálido, en este caso un poquito de rojo con blanco, a lo que son las florcitas. Sí, las florcitas ya fueron modeladas y son simples, entonces las vamos pintando solamente por encima, no nos preocupamos de marcarlas en todo totalmente, sino apenas la parte superior. Aquí a la luminaria le vamos a dar un tono amarillo, ¿sí? Y un tono blanco, pero muy sueltas las pinceladas, y alrededor también vamos a marcar, ¿sí? Un poquito más de claridad, como si iluminase a su alrededor la luminaria. Aquí a las tejas le estoy dando una tonalidad que es el color que yo tengo acá, el rojo carmín, con el que voy a trabajar. Le puse un poquito de amarillo para bajar un poquito la tonalidad, pero también así con pincel seco. Bueno, este está un poquito más húmedo porque ya el acrílico es un poquito más líquido, pero lo trabajamos del mismo modo como vinimos trabajando todo, ¿sí? Así vamos pasando siempre sobre la superficie de todas las tejas. De modo, entonces ya vamos terminando prácticamente. Aquí puse un poquito de blanco para dar un poquito de luces a las tejas.
siena, nos queda aún el detalle del escalón de base, ya vamos a ocuparnos de eso enseguida. En este momento entonces estamos terminando ya con las tejas, ¿sí? Bueno, pasamos acá, también muy por encima, seguimos trabajando del mismo modo todas las tejas. Una vez pintada toda la teja, ya ven que tiene todos los detalles ya realizados, nos queda por terminar lo que son los vidrios de las ventanas y la puerta. Para eso voy a utilizar estos dos diseños de servilletas de decoupage. Para la primera parte voy a recortar de los contornos de esta servilleta, voy a recortar dos partes iguales que voy a pegar en estos vidrios, ¿sí? Luego de esta otra servilleta voy a recortar los laterales y la parte central, ¿sí? Para eso voy a retirar el papel, porque la servilleta tiene tres folios, ¿sí? Son tres partes. Entonces vamos a sacarle la parte trasera, el folio de atrás a la servilleta, como podrán ver acá, así, de este modo, y la vamos a separar. Ahora a este recorte lo vamos a pegar acá. Podemos pegarlo con plasticola o con pegamento para decoupage, Mod Podge, etcétera. Eso se pega de cualquier manera, con cualquier pegamento va a quedar bien. También una vez, entonces yo empiezo a pegar esto y continuamos. Barnizamos bien cada una de las servilletas, también así las protegemos, y vamos a dar entonces a lo que sería nuestra imitación de vidrios un acabado brillante, ya que el barniz poliuretánico tiene un brillo bastante alto. Esto, si lo ven ahora, tiene una tonalidad como lechosa, pero cuando seca transparente. Y así vamos continuando con toda nuestra imitación de vidrios.
así llegamos entonces a este tercer y último video tutorial sobre cómo realizar nuestras tejas decoradas, partiendo desde el reciclado de cartón con papel maché como modelado, y en este último video todo lo que ha sido los detalles de terminación y pintura final. Espero que lo realicen y les guste hacerlo tanto como a mí me gustó realizarlos. Nos vemos en el siguiente proyecto. Un saludo grande a todas.